La práctica de la ética en la función pública. Beneficios para la gestión de gobierno. Quinta parte. Estrategias para una buena gestión de gobierno. Hacia un nuevo modelo de administración pública. Los cambios contextuales en el ciclo económico también han contribuido a la crisis del modelo burocrático, ya que éste había sido concebido para garantizar y proteger unos derechos de una forma objetiva y plenamente regulado. En las sociedades de bienestar, el Estado, a través de sus administraciones, se ha convertido en gestor de una variedad de servicios que requieren, en muchas ocasiones, actuaciones e intervenciones muy complejas, las cuales se tienen que prestar tanto en contextos expansivos del ciclo económico como en épocas de restricción, en las que las demandas ciudadanas resultan mayores. La política de prioridad de gasto y de gestión de recursos limitados constituye una de las funciones primordiales de las administraciones públicas en el estado de bienestar. En las sociedades desarrolladas, la administración pública está, en primer lugar, fuertemente cuestionada como centro de definición del interés general de la sociedad. También está cuestionada como organización eficiente y como organización eficaz en la prestación de servicios de calidad a sus clientes. En segundo lugar, ha perdido sus límites tradicionales, siendo una organización difusa. Así se han desarrollado enormemente sus líneas de colaboración con las empresas públicas y privadas y las organizaciones no gubernamentales, privatizaciones, contracting out, desregulaciones, etc. Al tiempo, continúan generando agencias autónomas o semiautónomas para la solución de problemas novedosos. Finalmente, se enfrenta a procesos de descentralización territorial e internacionalización, con la consiguiente creación de nuevos gobiernos intermedios hacia adentro, mientras, hacia afuera, pierde capacidad de toma de decisiones autónomas con el desarrollo de diferentes órganos internacionales o la revitalización de los anteriormente existentes. Tercero, se encuentra sometida a diversos debates sin que sea sencillo hallar soluciones a los mismos. Así, no tiene claro si la gestión pública es un proceso técnico o político, si basta con generar respuestas de gestión importadas del sector privado o si es necesario reciclarlas con los valores propios de lo público. Si es necesario desarrollar habilidades gerenciales o mayor sensibilidad ética, si hay que dar empowerment a los empleados públicos o hay que desarrollar políticas neotayloristas centradas en medir rendimientos y en reducir plantillas, o bien si es imprescindible hacer todo ello a la vez, intentando encontrar en cada caso el equilibrio preciso. Este debate que desde hace más de 2 décadas se está planteando en la sociedad, está produciendo un cambio radical en la relación existente entre la administración y los ciudadanos. El ciudadano ha pasado a ser un cliente de la administración, como titular de unos derechos, que le son garantizados por el Estado y que están reconocidos en la Constitución, y como usuario habitual de unos servicios públicos. Por ello, tiene unas expectativas sobre las respuestas que espera de los organismos públicos para satisfacer sus demandas y necesidades. Por su parte, la administración, para ser receptiva a las expectativas de los ciudadanos, ha tenido que ir desarrollando una serie de reformas estructurales y de procedimiento, que demandan un cambio en las organizaciones públicas y que han dado lugar a unos procesos de reforma del sector en la mayor parte de los países desarrollados. Las reformas que se buscan concretar en las siguientes actuaciones son: profesionalización de los empleados públicos, lo que supone una formación específica a las funciones de administración y de gestión que van a tener que desarrollar en la prestación del servicio y atención al público. Descentralización, con el establecimiento de unas unidades administrativas que dispongan de un cierto nivel de autonomía para su funcionamiento y organización interna, y que posteriormente son evaluadas en función de los resultados. La descentralización ha producido unos nuevos centros de decisión política y la aparición de niveles administrativos, con competencias específicas y capacidad de administrar y de gestionar recursos. Disminución de reglamentaciones y normativas, dando una mayor capacidad de decisión a cada unidad administrativa, en función de la problemática peculiar y concreta que tienen asignada, a fin de aumentar la eficacia y la capacidad de resolución de problemas según las circunstancias en las que estos se presentan. Implantación de un sistema de responsabilidad, compartida en la consecución de los objetivos previstos. Ello implica el establecimiento de unas nuevas formas de relación y de comunicación. La gestión pública en una sociedad globalizada. Conforme el contexto de actuación de las administraciones públicas se va ampliando, como consecuencia de la aparición y consolidación de un mercado globalizado, se ha ido produciendo un aumento de la rivalidad competitiva a nivel empresarial y de las organizaciones públicas.
La falta de adaptación y adecuación de las administraciones al nuevo contexto afecta directamente a la competitividad de las empresas privadas. Ante este nuevo contexto mundial, las administraciones públicas han establecido unas estrategias de cambio, dirigidas desde las instancias políticas del Estado, con el objetivo de transformar y adecuar el sector público a las nuevas situaciones y a su creciente internacionalización. La globalización está afectando a la estructura y funcionamiento de las administraciones públicas, ya que obliga a generar procesos de adaptación que le sacan de sí misma como centro de referencia de las acciones que promueve, y le abocan a la dinámica de la competitividad por la captación de recursos. Para las organizaciones modernas es necesario no solo pensar de forma global en el ámbito espacial o territorial, sino también en el ámbito temporal. En el primero, porque los múltiples acontecimientos que se producen en el mundo tienen impacto en las organizaciones y les obliga a definir cuál es el papel que representan o quieren representar en ese entorno, y a reflexionar sobre cómo les afecta la actuación que otros representan o quieren representar. En el segundo, porque implica la necesidad de definir horizontes a largo plazo que aminoren el peligro de inmersión en lo cotidiano. El descubrimiento del entorno se produce cuando las organizaciones toman conciencia de que su éxito no depende únicamente de la gestión interna de sus recursos. Las organizaciones no son un sistema cerrado que se alimenta a sí mismo y que no necesita del contacto con otros entes sociales para desarrollar su actividad, para seguir viviendo. En un contexto de globalización, interconexión y complejidad, la forma más adecuada de gestionar lo público es mirando hacia el exterior, aunque poniéndolo en relación con lo interno. Probidad administrativa. El principio de probidad administrativa consiste en la observancia de una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Las cambiantes circunstancias del mundo moderno exponen a las administraciones a malas prácticas, poco usuales o desconocidas en el pasado, y las innovaciones tecnológicas presentan desafíos tanto en la gestión como en su control. Este principio regula ciertas inhabilidades, estableciendo algunas incompatibilidades para el desempeño de la función pública, y clarificando la prohibición de conductas especialmente contrarias al principio de probidad. Si bien no es posible fijar un catálogo completo de conductas contrarias a la probidad, existen ciertas conductas consideradas especialmente graves en su transgresión al principio de la probidad administrativa. Estas conductas que solamente se señalan son: el uso indebido de información reservada o privilegiada. Tráfico de influencias. Emplear bienes de la institución en provecho propio o de terceros. Ocupar a tiempo de la jornada o utilizar personal en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales. Solicitar o aceptar donativos, ventajas o privilegios, salvo las excepciones señaladas. Intervenir en asuntos en que se tenga interés personal. Omitir o eludir la propuesta pública. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos. El establecimiento del derecho de los ciudadanos a obtener información de la administración. La declaración de intereses de las autoridades y determinados funcionarios. Construir una ética pública. La preocupación ética atraviesa los temas de casi todos los foros de consulta para el desarrollo nacional. Se evidencia que el diagnóstico del presente y la reflexión sobre el futuro del país son inseparables de cuestionamientos de índole moral. No se trata solo de la explicable reacción de ciudadanos indignados ante la corrupción del gobierno de turno ni la de protestas contra una procuración de justicia incapaz de dar solución satisfactoria a los crímenes políticos. Tampoco se trata de apelar a principios morales para resolver los conflictos entre la legalidad formal y la justicia sustancial. En el actual momento del país, la preocupación por encontrar referentes éticos es mucho más que la confesión implícita de un gran vacío en la filosofía política en que descansa la convivencia ciudadana y en la búsqueda inútil de criterios válidos para interpretar nuestra vida pública y regular sus inminentes transformaciones. El país, se dice, está en transición. La prensa comenta las vicisitudes cotidianas que van modificando las relaciones del gobierno con los partidos o del sistema político con la sociedad civil. Todo ello es anecdótico. Lo que caracterizará la nueva etapa a la que nos dirigimos será, en el fondo, un cambio de naturaleza moral. Una nueva manera de comprender y de organizar el ámbito social, poniendo fin a los comportamientos discrecionales del poder e inaugurando la vigencia de normas comúnmente aceptadas y socialmente exigibles.
Más que reforma del Estado, lo que inconscientemente se busca y se desea es un cambio en las reglas éticas de la vida pública y en las justificaciones de las decisiones relacionadas con el bien común. Lo que buscamos en esta difícil transición, quizás sin saberlo, es una nueva idea del bien colectivo, una definición del bien global del que se desprendan los intereses particulares, que reciba consensos suficientes para fundamentar las conductas de gobernantes y gobernados y dar legitimidad moral al modelo de desarrollo. El resultado es hoy un compás de espera, vacío de propuestas éticas. El ciudadano paraguayo de hoy no tiene respuestas a preguntas fundamentalmente de índole moral como las siguientes. ¿En función de qué se distribuyen los beneficios del desarrollo? ¿Qué criterios norman el acceso a los puestos públicos? ¿Cómo se limita el poder político? ¿A quién y cómo dan cuenta de su desempeño los funcionarios? ¿Cómo se garantiza que las acciones del Poder Judicial sean independientes de intencionalidades políticas? ¿Qué salvaguardas protegen el derecho a la información y cómo impedir que los medios de comunicación, sobre todo la televisión, manipulen a la opinión pública? Y las preguntas pueden continuarse hacia cada campo de la vida pública, el electoral, el educativo, el laboral, la política indigenista, los servicios de salud o la protección del medio ambiente. En todos ellos se echa de menos una idea compartida de bien público que obligue a la sociedad a corresponsabilizarse y comprometerse con el logro de ese bien. Construir una ética pública en la presente transición no será tarea fácil ni rápida. Subsisten y subsistirán en el país culturas éticas muy diversas, la del catolicismo tradicional y la del renovado, la de los librepensadores anticlericales, la del agnosticismo ilustrado, la del laicismo militante, la de la modernidad científica y la del pragmatismo utilitarista. Cada una tiene su propia definición de bien público y muchas alimentan intolerancias e incomprensiones. ¿Cómo construir una ética pública a partir de éticas privadas tan disímiles? ¿Cómo construirla, además, con un sistema político en transición y un proyecto económico que aún no se define? La tarea corresponde a un amplio elenco de actores. El propio gobierno es quien corresponde definir, sobre todo con sus comportamientos, las reglas de juego de una auténtica democracia. Los partidos políticos que debieran reelaborar los componentes éticos de sus idearios encarnándolos en la realidad del país. Los líderes religiosos y sociales a quienes compete cotejar las nuevas propuestas de moral pública con las vivencias y credos de sus feligresías. Y los investigadores especializados en filosofía política y filosofía moral de quienes se espera crítica, fundamentación y sistematización de este esfuerzo colectivo. Todos debieran converger en un debate abierto del que vayan brotando los planteamientos de la nueva ética pública que necesitamos. La ética como base de un buen gobierno. Un gobierno puede ser considerado bueno si cumple con normas que dictaminarían su propia subsistencia en el tiempo y solo siendo buen gobierno, se convierte en un gobierno estable. Tratar de acabar con la corrupción en el gobierno es una utopía. Lo que sí es posible es realizar el reforzar y mejorar la moral social, estableciendo principios éticos que sirvan de guía para los funcionarios públicos en su actuar, ya que una de las causas principales de la corrupción es la ignorancia, una ignorancia moral. Solo quien no tiene la capacidad para ver las consecuencias futuras de determinados actos antiéticos los comete. Aunque la ley es una piedra de toque para combatir la corrupción, por sí sola no basta, pues la ley sin ética nace muerta. La ética resulta preventiva, activa y ha de ser usada constantemente para sostener la integridad del cuerpo administrativo. Conclusiones. Una administración pública honesta y profesionalizada constituye un reclamo ciudadano y una condición para lograr las reformas del Estado y del gobierno. Sin embargo, no es una tarea sencilla, pues concurren en ella factores jurídicos, políticos, institucionales e inclusive de orden educativo y cultural. En este trabajo hemos señalado la importancia y necesidad de asumir y consolidar una ética en la función pública, a favor de la sociedad, que constituya una exigencia social para que realmente la administración cumpla sus cometidos en la sociedad, de manera eficaz, racional y honorable. El gobierno paraguayo, consciente de esta necesidad, se encuentra abocado a una importante normativa para favorecer una vocación de servicio, de modo que ésta se ejerza con capacidades crecientes, responsabilidad, honestidad y con rendición de cuentas, simplificando sus trámites, procesos y procedimientos administrativos que son alicientes para conductas ilícitas de los funcionarios públicos.
Impulsa el gobierno electrónico como una valiosa herramienta para evitar actos de corrupción y facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de una serie de obligaciones. Realiza un importante esfuerzo para contar con mejores funcionarios públicos, a través de programas de capacitación, actualización y profesionalización, que responda a las necesidades de la administración pública en su esfuerzo por cumplir las demandas y expectativas sociales. Ser más transparentes es un compromiso de todos y no solo obligación de quienes gobiernan, como pedir información al gobierno, porque es un derecho propio, que se debe ejercer en libertad. Hay que revisar la ley para hacerla más abierta y eficaz, con menos resquicios o lagunas por las cuales pueda ocultarse la información y la rendición de cuentas. Eso incluye la participación ciudadana, que también necesita reforzar sus valores para cumplir sus obligaciones y hacer valer sus derechos. Se requiere un Estado más transparente, con un discurso favorable a la ética en la administración pública, lo que puede contribuir a ser más democráticos. La experiencia enseña que no es el endurecimiento de las leyes lo que frenará las conductas deshonestas. Es cierto que la administración está normada en cuanto a sus fines y gestión, pero las sanciones de carácter ejecutivo, como deposición del cargo, suspensión, democión, transferencia o congelamiento y las derivadas de los procedimientos administrativos pueden ser mucho más eficaces que las judiciales. Estas, además, en numerosos casos, no se cumplen, generando impunidad y que tales prácticas se sigan reproduciendo ante la ineficacia o incumplimiento de la justicia. La implementación de una cultura ética que conlleva una visión de futuro, aunque esto implique un esfuerzo poco redituable para el presente, pues los resultados no se percibirán en forma inmediata y contundente. Pero es vital para el mañana, ya que se traducirá en un mejor aprovechamiento de los recursos, promoción de inversiones y estabilidad política para cumplir con la misión y visión del gobierno en la sociedad. Esta cultura ética no surgirá de la noche a la mañana, ni se transformará de manera instantánea, sino que se tendrá que construir a lo largo de periodos prolongados. Es un proceso de conversión social lento. Y requiere empezar con la voluntad del titular de la administración, con un compromiso que solo tenga un discurso y las palabras sean demostradas con los hechos. Es necesario ser honestos, porque si la cabeza de la gestión predica con el ejemplo, será más factible hacer transformaciones de fondo. La moralización de la administración pública es un objetivo central de cualquier esfuerzo orientado hacia la reforma de sus estructuras y patrones de comportamiento. Los costos económicos, sociales y políticos asociados a conductas deshonestas representan un serio obstáculo para el desarrollo del Estado. Acentúan las desigualdades sociales y debilita los esfuerzos gubernamentales dirigidos a corregirlas. Sin duda, son enormes las dificultades que enfrenta el gobierno ante un reto trascendental como es el de moralizar la administración pública en sus diferentes niveles. No obstante, es difícil encontrar un objetivo que suscite tanto apoyo popular como este, ni mayores dividendos políticos para el gobernante que lo busque con decisión. La administración requiere eliminar procedimientos complejos, controlar y evaluar los resultados de la gestión administrativa, dar apertura a un mayor campo a la iniciativa y responsabilidad individual del funcionario, pero finalmente todo se resuelve en un problema humano, el funcionario público profesionalizado. La ausencia del servicio de carrera en la administración pública lleva al desaprovechamiento de experiencias, bajos niveles de eficiencia y productividad derivados de inadecuados estímulos de promoción en la organización, tanto en el orden profesional como económico y, sobre todo, que la sociedad continúe adoleciendo de la administración que necesita. Por lo tanto, la carrera administrativa habrá de reivindicar el derecho legítimo y justo de los funcionarios públicos. Su institucionalización propiciaría un mejor nivel de preparación y superación del personal. Alentado por un sistema de competencia que reconozca y premie la profesionalización, la eficiencia y responsabilidad. La participación social constituye un elemento novedoso en la gestión administrativa. Al asumir un compromiso ético con la administración pública, pueden contribuir a mejorar la economía, eficiencia y moralidad del aparato público. A su vez, la administración pública debe fomentar la participación, a través de una educación en valores, tendiente a la construcción de una sociedad más educada política y éticamente, que estimule el profesionalismo, el mérito y, en general, una sólida moral en el ejercicio del servicio público. Recomendaciones. Como primera medida, todas las instituciones públicas deberían buscar la forma de recordar, enseñar y reafirmar el valor de la ética como materia que permite resolver los conflictos y evitar contravalores. Se podría señalar los beneficios que genera la ética,
compromiso, transparencia, calidad y mejores resultados. Una segunda medida a tomar en todas las instituciones públicas sería la de conformar un equipo ético y generar una misión institucional. Este equipo ético debería estar conformado por personas íntegras, con experiencia en la administración o provenientes del mundo académico. Formarían un comité ético, cuyas funciones serían fomentar y vigilar la aplicación de la ética, identificar e inculcar los valores deseables, que permite llegar al tipo de funcionario público que genere seguridad, confianza, responsabilidad, rapidez, amabilidad, economía y calidad en el servicio. La tercera medida recomendada es la de diseñar instrumentos de trabajo para todas las instituciones públicas. Los básicos son un marco jurídico ético, elaborando leyes de ética pública, la elaboración de códigos de ética que permitan no solo definir y señalar los principios éticos, sino también enumerar las responsabilidades y sanciones. El acopio de literatura ética, clásicos también, y cine que enseñe valores, y generar un profesional de la ética pública que se encargue de vigilar y fomentar la ética por todo el cuerpo administrativo y social. Como cuarta medida, se debería diseñar instrumentos y modalidades para incrustar y permitir la interiorización de la ética. Destacan un adecuado plan de formación en ética que potencie la interiorización, proyección práctica, automotivación, etc., de los valores. Habría de potenciarse la formación en los ámbitos profesional y personal, tanto en la educación familiar, como durante la educación escolar básica y la educación profesional, y, para la especificidad administrativa, en las fases de reclutamiento e inducción de los funcionarios, así como durante el desempeño laboral. Finalmente, una quinta medida sería la de supervisión, control y evaluación. La clave está en potenciar la supervisión ciudadana, para lo cual podría utilizarse el diseño de un adecuado sistema de quejas y denuncias de las conductas antiéticas, así como un sistema de sanciones ejemplares que no excluye el despido. Sería oportuno potenciar la creación de sistemas de comunicación ciudadana orientados a fomentar la idea de servicio público como servicio destinado al bien común. Se debe aspirar a crear un entorno ético que favorezca el buen desempeño, mismo que debe alentarse por el convencimiento más que por la opresión. Acompañar la rendición de cuentas a las responsabilidades es una manera de empezar a crear este ambiente, con la finalidad de reproducir e integrar de manera positiva el esfuerzo que realizan los funcionarios públicos a favor de una gestión competente, racional y honesta. Recuperar la confianza, la dignidad y el prestigio del funcionario público es una prioridad que el gobierno debe promover y fortalecer. Una respuesta al impulso de desempeños honestos sería la promulgación de los principios éticos o de un código de conducta, mismos que sería necesario difundir para que cada servidor público los asuma y con base en ellos conduzca su actuación. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.